Hola mis muy queridos amigos y hermanos, mi nombre es Andeli Suri y les doy la bienvenida a este nuevo video en el cual estaremos hablando de la profecía de las 70 semanas de Daniel. En esta ocasión diseñé un esquema para poder explicar de mejor manera esta profecía y que sea mayormente fácil para la iglesia entenderlo. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal si aún no formas parte de él y a regalarme un like que no tiene ningún costo, pero me ayudas muchísimo a llevar este contenido a más almas y predicar el evangelio. Déjame tus comentarios en la casilla de los comentarios y con gusto los responderé. Mi nombre es Andeli Suri. Vamos a comenzar. El capítulo 9 del libro de Daniel nos revela una de las visiones más importantes y amplias de toda la escritura bíblica, la profecía de las 70 semanas. Por ahí del año 538 a.C., el profeta Daniel se encontraba orando en las profecías del Antiguo Testamento, mejor conocido por el pueblo judío como la Torá. Específicamente en el libro del profeta Jeremías, capítulo 25, verso 11, en donde te invito a que me acompañes abriendo tu Biblia para leerlo. Y dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Sin embargo, a pesar de lo triste de este verso, sobresalía una esperanza. En el versículo 29, en el capítulo 29, verso 10, el profeta Daniel leía en Jeremías lo siguiente: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años y yo os visitare y despertare sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Ya habían transcurrido 67 años desde la primera deportación de los judíos. En este momento el profeta Daniel eleva un clamor hacia Dios, reconociendo el pecado de Israel y exaltando la justicia divina de Dios, diciendo de la siguiente manera, en donde te invito también a acompañarme a leer en el libro de Daniel capítulo 9, verso 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Mientras el profeta Daniel se encontraba haciendo esta oración a Dios, el arcángel Gabriel vino a responderla, presentándole una de las más grandes visiones de toda la humanidad, la profecía de las 70 semanas de Daniel. Esta es una revelación de tan importante alcance que expone un reloj profético basado en la nación de Israel. Y es así como el profeta Daniel escribió lo siguiente en el capítulo 9, verso 24 y 25. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Recordemos, mis queridos amigos y hermanos, que el significado en hebreo de Mesías es ungido, lo cual en este pasaje bíblico nos dice el príncipe ungido, haciendo referencia a la unción de Jesucristo. Esto es a su bautizo,
cuando se inclinó en el río Jordán para que el profeta Juan lo bautizara. Y le dice que es necesario que esto así acontezca para que se cumpla la palabra. Aunque Juan ciertamente en su posición de ser humano humilde y humillado ante Dios, le dice que ni siquiera es digno de atar la cuerda de sus zapatos. Continuando con este estudio, pasaremos al siguiente verso. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. A continuación, mis queridos amigos y hermanos, me gustaría mostrarte el significado de una semana profética. Vamos a realizar el siguiente esquema para que pueda quedarte más claro en este concepto. Una semana profética es igual a 7 años. Por lo tanto, un periodo de 70 semanas nos da como resultado 490 años. En el versículo 24, Dios nos deja claro la necesidad de la amplitud de este periodo de tiempo y del mismo modo, cada una de las razones por las cuales ha determinado que dure este tiempo. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos, Jesucristo. Por lo tanto, las 70 semanas de Daniel se extenderán hasta la segunda venida de Cristo, en donde Él vendrá a reinar y establecer su reinado milenial sobre la tierra. Ahora bien, es necesario identificar cuándo comenzó o inició la profecía de las 70 semanas de Daniel. Acompáñame abriendo tu Biblia en el capítulo 9, verso 25, en donde nos dice la Escritura: «Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos». Es aquí donde podemos ver que, según lo descrito por el arcángel Gabriel al profeta Daniel en esta revelación, el decreto que ordenó la reconstrucción de los muros de Jerusalén marcaría el inicio del conteo de la profecía completa de las 70 semanas. A continuación, vamos a ver en qué año se cumplió este decreto que ordenó la reconstrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén, para identificar exactamente en qué momento dio el comienzo la profecía de las 70 semanas de Daniel. Allá por el año 538 a.C., después de haber conquistado a los caldeos, el emperador persa, conocido como Ciro el Grande, emitió el decreto que favoreció a los judíos exiliados de Israel a volver a su tierra, y además de esto, la reconstrucción del templo. Es posteriormente, durante el gobierno de Darío I, en el año 519 a.C., que él ordena el decreto y da continuidad a la orden de Ciro el Grande de la reconstrucción del templo. Y es así como en el año 457 a.C., el rey Artajerjes emite un nuevo decreto que permite el regreso del resto de los judíos a su tierra y reanudación de la reconstrucción del templo de Jerusalén
y de la ciudad. Finalmente, el decreto de Artajerjes en el año 457 a.C., emitido hacia el profeta Nehemías, permite la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Esto podemos encontrarlo precisamente en el libro de Nehemías, capítulo 2, a partir del verso 1, en donde te invito a leer desde tu casa este pasaje sobre Artajerjes envió a Nehemías a Jerusalén. Aquí lo tenemos. Igualmente en el libro de Esdras respalda este decreto que envió Artajerjes, en donde nos dice en el versículo 7 del capítulo 7 de Esdras que con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Es necesario saber que el rey Artajerjes entró a gobernar en el año 464 a.C. Y si nos dice que la orden fue emitida 7 años después de que entró a gobernar, entonces nos da como un total el año 457 a.C. Por tanto, este es el año en el mes de abril o mes de Nisán, como lo encontramos en Nehemías, en donde comienza la profecía de las 70 semanas de Daniel, después del decreto emitido del rey Artajerjes. Es muy hermoso el libro de Esdras, y los invito a leer este pasaje del capítulo 7, porque en la manera en que se expresa el rey Artajerjes y los mismos judíos acerca de él, es una gloria y una victoria que dan para Dios cumpliendo su palabra. Incluso en el último versículo de este pasaje, los últimos 2 versículos, nos dice Esdras 7: Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, claramente refiriéndose al rey Artajerjes. Y dice, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros, y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Cuando nos adentramos y escudriñamos la Escritura, mis queridos amigos y hermanos, encontramos estos tesoros dentro de la palabra de Dios, en donde exactamente nos está diciendo el mes y el momento en el que arrancó esta profecía, que posteriormente fue dada por el arcángel Gabriel al profeta Daniel. En este punto me gustaría que hiciéramos un análisis profundo de la segunda parte de este verso 25, en donde nos dice: desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías ungido, habrá 7 semanas y 62 semanas. Por tanto, en este punto nos revela la Escritura que 7 semanas que duran 7 años cada una, nos da un total de 49 años. Este es el tiempo que tardaron en la reconstrucción de Jerusalén. Del mismo modo nos dice la Escritura que fueron 62 semanas, las cuales multiplicadas por 7 años cada una, nos da un total de 434 años. Esto hasta la unción o bautizo del Mesías, cumpliendo así lo descrito en las profecías, que habría 7 semanas y 62 semanas. De tal modo que este es el tiempo que transcurre desde que finaliza la reconstrucción de Jerusalén hasta la unción de nuestro Señor Jesucristo, tal y como lo indica esta primera parte del versículo 26. Y dice que después de las 62 semanas, es decir, después de su bautismo, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Esto refuta estas creencias que hay o errores que hemos tenido en que las semanas 7 y 62 se extienden hasta la crucifixión de Cristo.
Pero este versículo nos plantea específicamente que es hasta la unción del Mesías al momento de su bautizo, cuando Dios lo hace evidente enviando a esa paloma y haciendo audible su voz, que dijo: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia". El ángel reveló al profeta Daniel que desde la orden emitida por el rey Artajerjes en el año 457 a.C., pasarían 7 semanas y 62 semanas, lo cual nos da un total de 69 semanas proféticas hasta el bautizo de Cristo. Esto, llevado a años, nos da como resultado 49 años y 434 años. Sumados nos dan un total de 483 años. A la luz de las escrituras bíblicas, esta segunda parte del versículo 26 nos dice lo siguiente: "Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones". Esta segunda parte del versículo 26 tuvo su cumplimiento en el año 70 después de Cristo, cuando las tropas del general Tito Flavio Sabino Vespasiano destruyeron el segundo templo de Jerusalén, construido bajo la dirección de Zorobabel y ampliado por el rey Herodes el Grande. Es aquí donde la nación de Israel se enfrenta a un grande periodo en el cual dejó de ser nación, y su cumplimiento se dio hasta 1948 de nuestros tiempos, cuando Israel volvió a ser nación. Un decreto proclamado por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Profecía a la cual Jesucristo mismo hizo referencia en el libro de Mateo, capítulo 24, del verso 32 al 35, en donde en las palabras de nuestro Señor nos dijo: "De la higuera aprended la parábola", considerando que al decir la higuera se refiere a Israel, y continúa diciendo: "Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca". El verano hace referencia a Cristo. Así también vosotros, cuando veas todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando Jesús dice que de cierto esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca, te invito a que me acompañes abriendo tu Biblia en el Salmo 90, versículo 10, en donde la palabra de Dios nos da una referencia de el tiempo de vida de los seres humanos en nuestra época. Y dice lo siguiente: "Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos". Observemos cómo la palabra da referencia de que en sí el tiempo límite del ser humano en nuestros tiempos, establecido o comúnmente dicho en la palabra, es hasta los 80 años. Y si hacemos cuentas que Israel, esta generación de cuando volvió a ser nación Israel, el 14 de mayo de 1948, nos da hasta hoy 2024 un resultado aproximado de 76 años. Está muy próxima a cumplir los 80 años, límite que establece la palabra. Por lo cual estamos en el tiempo en el que esta profecía sea cumplida, que termine la semana 69 de Daniel, la cual se extendió como un tiempo de gracia de Dios, lo cual veremos a continuación, y comience la última semana de Daniel, la semana 70, conocida como los 7 años de la gran tribulación.
Continuando con el verso 27, la profecía nos lleva hasta la semana 70 de Daniel, la gran tribulación, y nos dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, haciendo referencia al anticristo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto es la segunda venida de Cristo, cuando venga al finalizar los 7 años de la gran tribulación, ya con su esposa, la iglesia, la cual habrá arrebatado antes del cumplimiento de esta última semana para reinar 1000 años sobre la tierra, en lo que conocemos como el reinado milenial. Daremos ahora un orden a las 70 semanas de la profecía de Daniel. Estas 70 semanas, cada una de 7 años, nos arrojan un total de 490 años, desde que se dio la orden de Artajerjes para levantar la ciudad y el templo en Jerusalén, hasta la segunda venida de Cristo, cuando finalicen los 7 años de la gran tribulación. Esto es 70 semanas de 7 años en total, con un total de 490 años, los cuales están divididos en 7 semanas más 62 semanas, desde que se levantó la ciudad en Jerusalén hasta el bautismo y unción de Cristo. Son 69 semanas, 483 años cumplidos. Por lo tanto, nos resta una semana de los 490 años, o de las 70 semanas de Daniel. Esto es los 7 años de la gran tribulación, que comenzarán una vez que finalice el periodo de gracia que Dios ha permitido a la humanidad, el periodo de la iglesia, para que cuando la iglesia sea quitada de en medio en el arrebatamiento, confirmando nuevamente la escritura que sí existe un arrebatamiento para librar de la ira venidera a su iglesia, a aquellos que hayan creído en el evangelio y se hayan arrepentido, para así dar comienzo a la última semana de la profecía de las 70 semanas de Daniel, la gran tribulación. Para concluir este video, me gustaría que hiciéramos un análisis general y profundo entre el por qué existe este salto de tiempo entre la semana 69 hasta lo que vendría siendo el inicio de la gran tribulación, que sería la semana 70 de Daniel. ¿Por qué es que Dios para este tiempo y proporciona una expansión de misericordia, también conocido como el tiempo de gracia? Es aquí donde nos damos cuenta que la profecía de las 70 semanas de Daniel se detuvo en la semana 69, en el reloj profético de Dios, en donde Dios hace apertura de una era que abre el tiempo de gracia para la humanidad, en el plan de salvación de Dios. El tiempo de gracia es un tiempo indeterminado de misericordia de parte de Dios para la salvación de las almas, para la salvación de todos aquellos que reciban el amor de la verdad, creyendo en el Evangelio de gracia, ubicado en 1 Corintios capítulo 15 del versículo 1 al 4, en donde en las palabras del apóstol Pablo nos dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Del mismo modo,
Cumpliendo esto, la gente tiene que llegar a un arrepentimiento, como Dios lo pide en su palabra, que es el reconocernos que somos pecadores. Como seres humanos con una naturaleza de pecado que nos impide no pecar o dejar de pecar hasta el último día de nuestra vida, y que a causa de esto estábamos condenados al infierno, porque la paga del pecado es muerte. Una vez habiéndonos visto de esta manera y humillándonos ante Dios, creyendo en el Evangelio, somos salvos. Somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, y quienes seremos arrebatados antes de que se cumpla o dé inicio la última semana de Daniel. Me gustaría resaltar, mis queridos amigos y hermanos, que durante la gran tribulación o la última semana de las 70 semanas de Daniel, quise resaltar este pasaje, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 8, que te invito a leer desde tu casa. Pero quisiera hacer un análisis en la primera parte, ya que mucha gente utiliza este pasaje precisamente para negar el arrebatamiento y decir que primeramente que vamos a pasar la iglesia a la gran tribulación, o que primero se tiene que manifestar el hombre de pecado y hasta entonces seremos arrebatados. Bueno, aquí claramente en este pasaje nos dice el apóstol Pablo, manifestación del hombre de pecado, y comienza diciendo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose al arrebatamiento, porque le está hablando a la iglesia, dice: y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni en ese tiempo ni ahora. Dice: ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Es decir, les estoy hablando de esto y no se dejen mover de que es esto lo que va a acontecer primero. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Qué no vendrá? La gran tribulación. No vendrá la segunda venida. Dice: hasta que nadie os engañe en ninguna manera, sino que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Aquí, en esta parte, no va a venir la gran tribulación ni habrá segunda venida de Cristo primeramente, mientras no se manifieste la apostasía y el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Bueno, ahora más adelante nos dice el pasaje: ¿no os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros y os decía esto? Ahora sí habla del arrebatamiento. Dice: y ahora vosotros, iglesia, sabéis lo que lo detiene. ¿Qué? Al anticristo, a que comience esta última semana. Dice: a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. El tiempo de gracia, tiempo de misericordia, la iglesia. Y continúa diciendo: hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio, el arrebatamiento. Entonces ahora sí vendrá el hombre de pecado, la gran tribulación y posteriormente la segunda venida de Cristo. Así que hay que entender bien la escritura para no torcerla, porque incluso muchos han dicho que lo que es quitado es el Espíritu Santo. Déjenme recordarles que Dios es omnipotente, todopoderoso, omnipresente, está presente en todas partes, en todo momento, y omnisciente, lo sabe todo, acerca de todo, desde el principio hasta el final y eternamente. Por tanto, si Dios es omnipresente y el Espíritu Santo es Dios, no puede ser quitado de en medio el Espíritu Santo.
porque Él está presente en todas partes, en todo momento, eternamente. Por tanto, el Espíritu Santo va a estar en la gran tribulación con aquellos, los mártires, y con Israel. Principalmente en el tema de los mártires, es necesario saber que ellos van a predicar el evangelio del reino, ya no el evangelio de gracia, que dice que Cristo murió por nuestros pecados y que al creerlo eres sellado. En esta última semana será predicado el evangelio del reino. Voy a dejar aquí en la esquina un video en el cual hicimos referencia a esto. Entonces, ellos darán testimonio de Cristo, de que Él vendrá a reinar, y por tanto el anticristo los perseguirá y los matará. Y Apocalipsis nos dice que ellos tendrán que lavar sus ropas en la sangre del Cordero, haciendo una obra para poder ser salvos. Obra que no tiene que hacer la iglesia, porque la palabra nos dice que no es por obras, es por fe, para que nadie se gloríe, sino que Cristo nos salvó y en este tiempo de gracia fuimos salvos, fuimos arrebatados y ahora sí viene el evangelio del reino, los mártires, y que Dios va a tratar directamente con Israel. Apocalipsis 12. Mis muy queridos amigos y hermanos, muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Te animo a dejar tu comentario en la casilla de los comentarios. Cualquier propuesta de tema, comentario, revelación que quieras compartirnos es bienvenido y con gusto lo responderé. No olvides suscribirte al canal y dejarme un like que no tiene ningún costo, pero me ayudas a llegar a más personas y predicar el evangelio. Mi nombre es Andeli Suri y nos vemos en el próximo video.